Cuando guardas una fotografía, el programa que usas te pregunta a qué resolución la quieres guardar. ¿Sabes a qué concepto se refiere y cuál es el valor que debes poner? En este vídeo te voy a contestar estas preguntas. Yo soy Joan Boira y esto es un vídeo para solucionar tus problemas con fotografía digital. Vamos a ello. Tenemos abierta de entrada la imagen en Photoshop. Después lo veremos en Lightroom y en Capture One. Esta imagen ya es una imagen que ya se ha editado, ya se ha acabado, incluso se ha encuadrado, se ha recortado. La resolución real en este momento de esta imagen son 4016 por 5040 píxeles. Este es el resultado de esta imagen una vez terminada. Esta imagen viene de una cámara de 24 millones de píxeles y una vez recortada nos queda este tamaño. Vale, pero cuando yo quiero hablar de la resolución, me aparece este concepto de resolución. Y aquí, por ejemplo, fíjate que me dice puntos, también me puede hablar de centímetros, por ejemplo, me puede hablar de píxeles y las unidades van cambiando. A nivel de imagen, lo que nos interesa son los píxeles que tiene la imagen de entrada. Por lo tanto, esta imagen son 4016 por 5040 una vez ya está la imagen finalizada. Vamos a ver la imagen original. Empezamos por Lightroom. Tenemos la misma imagen sin editar y si vamos a exportar, cuando vamos a guardar el archivo, nos va a preguntar qué formato queremos usar, JPG, TIFF, PSD, etc. Y redimensionar para encajar. Aquí podemos definirle la resolución que queremos, por lo tanto cambiaremos la resolución de la imagen y si no lo activamos igualmente me pregunta resolución y aquí me pone por defecto 240. Vamos a ver en Capture One la misma imagen. Cuando voy a exportar la imagen también me dice resolución 300 píxeles por pulgada, que lo podría cambiar a píxeles por milímetro, píxeles por centímetro, etc. ¿A qué resolución? Pues si quiero cambiar la resolución tendré que indicar medidas y indicarlo en píxeles, en pulgadas, milímetros, centímetros. En cualquier caso lo que voy a definir es qué resolución va a tener al final la imagen. Si no quiero cambiar la resolución, lo digo fijo 100%, vale, mantengo el mismo tamaño, sería el equivalente en Lightroom a no activar redimensionar para encajar. Pero igualmente me preguntan a qué resolución y esto casi siempre crean dudas. Si no sabes qué resolución tienes que usar para esa imagen, ya te crea esa ansiedad de que no sabemos qué poner y no sabemos si será adecuado o no será adecuado. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber qué vamos a hacer con esta imagen. Si no lo sabemos, mantenemos el tamaño 100% y la resolución da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque mientras mantengamos el tamaño, la imagen será al 100% de la imagen que tenemos ahora, ni más grande ni más pequeña. Ahora bien, cuando la queremos adaptar a una salida, a un dispositivo, sí que tenemos que saber qué tamaño podemos imprimir, qué resolución, qué calidad tiene ese dispositivo. Con lo cual, cuando tengamos esos datos, podremos indicar algo más concreto. Y aquí entran los diferentes valores que nos pueden crear dudas. Los DPI y los PPI hace referencia a píxeles por pulgada. Si cogemos como referencia una pulgada cuadrada, si ponemos dentro 300 puntos por pulgada, lo que tendremos es una imagen de un tamaño. Si en lugar de 300 en una pulgada ponemos 72, tendremos una imagen mucho más grande de tamaño en un medio determinado. Es decir, que cuanto más gastemos en una pulgada, menos imagen nos va a quedar. El concepto lo podemos extrapolar a un concepto completamente distinto, a una distancia. Imagínate que preguntas de Barcelona a Galicia o de Madrid a Londres o de cualquier sitio a cualquier otro sitio, ¿cuánto se tarda? Pues dependerá de la velocidad a la que vayamos. Si nosotros vamos andando, tardaremos un tiempo determinado largo.
Si vamos en coche tardaremos mucho menos, si vamos en avión, mucho menos. Por lo tanto, la distancia será siempre la misma. Esto sería el equivalente a la resolución. La resolución de la imagen, si no la cambiamos, siempre será la misma. Pero, ¿qué tamaño queda? Dependerá de si tenemos un dispositivo con mucha resolución, si la imagen la optimizamos para ese medio y hacemos que cada píxel coincida con cada unidad que puede representar ese dispositivo. Si tiene unas unidades de un tamaño muy pequeño, lo que haremos es la imagen bastante más pequeña. Si por el contrario tenemos un dispositivo que cada unidad se representa de un tamaño muy grande, la imagen será mucho mayor, pero visualmente a la misma distancia la veremos con peor calidad. La calidad es la misma, pero al ampliar mucho perdemos ese nivel de detalle que lo vemos a un tamaño más optimizado. Es como si cogemos un teléfono actual de pantallas de alta resolución o cogemos un teléfono del año 2000 que tenía unos píxeles enormes. Pues el texto todo se veía muy pixelado. Actualmente todo se ve muy suave. ¿Por qué? Porque la pantalla tiene muchísima más resolución. Por lo tanto, una imagen que cubriese una pantalla pequeñita tenía muy poca resolución. Ahora, esa misma imagen aplicada a una pantalla grande sería enana. Nos quedaría mucha pantalla vacía. Para rellenar la pantalla y optimizando la resolución de la pantalla, que coincida un píxel con una unidad de la propia pantalla, ¿qué haremos? Pues necesitaremos mucha más resolución para poder cubrir esa superficie. Con lo cual podemos entender que el concepto de la resolución dependerá en el concepto de píxeles por pulgada de cuántos píxeles es capaz de representar un dispositivo en una pulgada. Esto es el PPI o píxeles por pulgada, lo que equivale a sus siglas en inglés. DPI equivale a puntos por pulgada. Entonces, lo que nos explica este concepto es cuántos puntos es capaz de crear una impresora cuando imprime una fotografía. Si nosotros cogemos una impresora y realizamos una impresión, la impresora será capaz de pintar una unidad en un tamaño determinado. Esa unidad no equivale directamente a un píxel, es la unidad que es capaz de poner. Y esto cambiará en función de la calidad de la impresora y en función del papel, porque la tinta cuando cae en el papel tiene un esparcimiento, lo que se conoce como ganancia de punto, que hace que esa gota sea más grande de lo que podría ser en otro soporte. En función del tipo de papel que escampe más la tinta o la deje más contraída, pues tendremos una calidad u otra. Por lo tanto, las impresoras, la calidad que pueden ofrecer se suele definir entre 600 y 1200 dpi en líneas generales. Entonces, ¿qué resolución tengo que poner para imprimir? Si la imagen va a impresora, el valor de resolución sí que es vinculante. Si es para una pantalla, da igual, lo importante es qué resolución tiene la pantalla. Que la pantalla es más grande o es más pequeña, veremos lo mismo. Piensa, por ejemplo, en una pantalla de alta definición. Si tenemos una pantalla de alta definición de 1920 por 1080 píxeles, da igual que sea de 24 pulgadas, de 32 o de 60. Tendrá 1920 por 1080. Lo mismo. Y si es 4K, el equivalente. El televisor será más grande o será más pequeño, pero la resolución que puede enseñar es la misma. Por lo tanto, la misma imagen será igualmente válida para un televisor de tamaño pequeño que de uno grande si tienen la misma resolución. En impresión el tema es distinto. El valor de la resolución sí que es importante. ¿Por qué? Porque aquí le estamos definiendo en una pulgada cuántos píxeles podemos hacer para darle el tamaño de impresión. ¿Qué sucede? Que si yo le doy una imagen a una impresora de un tamaño mayor del que puede imprimir o menor, ¿qué va a suceder? Que si la impresora
a través del driver o el software que use para imprimir, me amplía la imagen para que llegue a cubrir una hoja entera, voy a ver falta de definición. Si la imagen es demasiado grande y la contrae para que quepa dentro de esa imagen, de esa hoja de papel, ¿qué va a suceder? Que puede aparecer incluso pixelado. Puede parecer absurdo, porque la imagen es mayor. Si tengo mayor resolución, ¿cómo puedo ver la imagen pixelada? Es por otro tema, porque la resolución no coincide con la resolución de impresión. Es decir, imagínate que tienes una rejilla y lo estás viendo a través de otra rejilla que no encaja. Pues siempre habrá unas aguas o unos cuadraditos que no van a encajar. Y eso digitalmente se va a convertir en unos dientes de sierra o en una aparente falta de definición, cuando no es ese el problema. Por lo tanto, cuando voy a imprimir, lo ideal es habilitar la calidad de la impresión, es decir, el tamaño de la imagen, a el tamaño imprimible. Por lo tanto, si le voy a decir, por ejemplo, que quiero imprimir en un DIN A4, un DIN A4 es 21 por 29,7, pues lo que debería hacer es adaptar la imagen a ese tamaño de impresión y poner en resolución la resolución que necesitará la impresora para imprimir. Vamos, por ejemplo, a Photoshop. Cuando tenemos esta imagen y la queremos adaptar a un tamaño de impresión, ¿qué necesitamos saber? El tamaño al cual queremos imprimir. Vamos a centímetros. Adaptamos el tamaño proporcionalmente y dejamos la resolución. En un próximo vídeo te explicaré el remuestreo, el reescalado, la interpolación, es decir, el cambiar la resolución real de una imagen a mayor o a menor tamaño, para ampliar o para reducir la imagen, y cómo optimizarlo. Pero eso será en un próximo vídeo. Ahora, ¿qué nos interesa ver? ¿Qué resolución ponemos? Fíjate que en Photoshop por defecto me puede aparecer 300, en Lightroom puede aparecer 240, en Capture One puede aparecer también 300, pero ¿cuál es la resolución real que me interesa si quiero imprimir? Lo habitual, lo más genérico, pero dependerá de la calidad de impresión, es entre 240 y 300 píxeles por pulgada. Pero este valor cambiará en función de la calidad de la impresora y del tipo de papel que vayamos a usar. Por lo tanto, es aproximado, es variable. Si queremos tener una apreciación de qué realmente nos da la impresora, lo que podemos hacer es hacer varias imágenes a diferentes resoluciones, imágenes que tengan mucha textura o que tengan un ramado o una lineatura, y la imprimimos la misma imagen a diferentes resoluciones, por ejemplo a 200, 240, 300, 400, y miramos cuál de los valores nos está ofreciendo la máxima calidad. Si vemos que a partir de un cierto valor, por más resolución que le demos, no cambia la calidad, ese es el valor máximo que nos da la impresora. Con lo cual podemos imprimir, podemos usar una lupa o un cuentahilos para ver realmente a nivel más ampliado de lo que ve el ojo lo que realmente es capaz de dar la impresora con ese papel, para ver el valor optimizado. Pero insisto, ese valor solo sirve para esa impresora y ese papel. Si cambio cualquiera de los valores, ese valor ya probablemente no estará optimizado. Con lo cual, este valor lo podría poner. En conclusión, la resolución solo es importante si vamos a imprimir. Si la imagen, el destino es web, lo que me interesa no es la resolución. Lo que me interesa son los píxeles de largo por los píxeles de alto. Y eso se adaptará al dispositivo. Si no tengo claro qué voy a hacer con la imagen, lo ideal es dejarla al 100% y no cambiar su resolución. Espero haberte aclarado las dudas sobre el tema de resolución y nos vemos en el próximo vídeo.